La leyenda de la calle Sierpes. La calle Sierpes, o más exactamente calle de la Sierpe, es una de las pocas vías urbanas que han rebasado su fama del ámbito de una ciudad llegando a alcanzar renombre universal. A ello han contribuido los escritores que desde el siglo XVI en adelante se han referido a ellas en sus obras. Cervantes, en la comedia El rufián dichoso, indica que un francés jorobado por más señas, que se llamaba Pierre Papin, en la cal de la Sierpe tiene tienda de naipes. Tienda de naipes donde compraban sus barajas los taures, jugadores de ventaja, fulleros, que pululaban por Sevilla para engañar a los incautos que volvían de Indias con la bolsa llena de oro, y con ganas de divertirse o de lucir sus riquezas, y a los más incautos todavía que desde toda Europa acudían a Sevilla para comprar mercancías procedentes de Indias, pues donde el dinero abunda demasiado, engendra toda suerte de vicios y delitos. La calle, desde los tiempos de la Reconquista por San Fernando, se venía llamando calle de espaderos en razón a tener en ella su hospital y hermandad quienes hacían espadas. Históricamente, no se sabe con exactitud cuándo empezó a llamarse calle Sierpes, ni por qué. Consta que una ordenanza mandada hacer por los reyes católicos, emplea los dos nombres, de espadero y de Sierpes. El ilustre polígrafo sevillano, don Luis Montoto, atribuye el nombre nuevo a haber vivido en esta vía un don Álvaro Gil de las Sierpes. Otros aseguran que en cierta barbería con honores de botica, pues los barberos eran al mismo tiempo sangradores, cirujanos y aún boticarios, hubo una sierpe como muestra, junto a los botes de sanguijuelas y lancetas de sangrar. Otros dicen, en fin, que no fue una barbería y tienda de cirujano, sino un mesón, el que tuvo en su muestra este animal, y que del mesón de la sierpe tomó su nombre la calle. La fantasía popular, quizá con algún fundamento, ha tejido una leyenda en torno al nombre de esta populosa y castiza vía. Veámosla. En los últimos años del siglo XV, cuando aún no había terminado la Reconquista, era Sevilla ciudad de paso para las tropas que escaramuzaban contra los moros del Reino de Granada. La frontera insegura permitía infiltrarse fácilmente individuos armados y partidas merodeadoras, que no solo hostilizaban a los castellanos en su retaguardia, sino que tomaban contacto con los moriscos residentes en las ciudades cristianas. Había también en muchas de estas ciudades, y por supuesto en Sevilla, barrios enteros habitados por el bandidaje y la revuelta. Para agravar aún el triste panorama de la época, los nobles españoles andaban divididos en bandos, hostiles unos a otros, y todos ellos hostiles al poder real que intentaba disminuir sus privilegios para fortalecer la autoridad de la corona. Eran frecuentes por todas estas causas, las muertes a mano airada, los pillajes y toda suerte de violencias que casi siempre quedaban impunes. Por aquel entonces, comenzaron a ocurrir en Sevilla siniestros sucesos. Con frecuencia, faltaban niños, sin que nadie pidiera por ello rescate, ni aparecieran luego vivos ni muertos. Unas veces era durante la noche, en el interior de las casas, robados de sus propias cunas. Otras veces, a la hora de atardecer, no regresaba de sus juegos alguna criatura, sin que jamás volviera a saberse de ella. Cundió la alarma en la ciudad, y las madres procuraban no separarse de sus hijos, llevándolos todo el día, prendidos a las faldas, y acostándolos a su lado abrazados consigo por la noche. Se susurraban en la ciudad mil diversos rumores. Decían unos que robaban estos niños los judíos para sacrílegas parodias de la crucifixión de Cristo, y para mezclarse sangre inocente, con diabólicas misturas destinadas a hechizos. Otros aseguraban que los niños robados eran conducidos por bandidos moros a los palacios del rey de Granada para convertirlos en esclavos. Quien aseguraba que más bien eran piratas turcos que remontaban el Guadalquivir en barcas, y entraban en la ciudad disfrazados de mercaderes, para llevarse a los niños y venderlos en los mercados del gran sultán de Constantinopla. Venganzas de los partidarios de los Ponce contra los Guzmanes, y represalias de los partidarios de los Guzmanes contra los Ponce, afirmaban otros. Pero he aquí que cierto día, un hombre embozado, de gallarda apostura, se presentó en la casa de don Alfonso de Cárdenas, que regentaba por entonces la ciudad. Vueseñoría perdonará que no quiera mostrar mi rostro, ni decir mi nombre. Pero el asunto que me trae a verle, es cosa que mucho importa al sosiego de esta ciudad. ¿Venís acaso a denunciar alguna nueva conjura de los Ponce o de los Medina Sidonia? Nada de eso, señor. Los intentos de esas dos nobles casas son tan conocidos, que sería excusado el venir a contarlos. Ya hasta andan en papeles rimados. ¿Conocéis los versos que andan de mano en mano? Mezquina Sevilla en la sangre bañada de las tus fijos y tus caballeros.
¿Y qué terminan? Despierta Sevilla e sacude el imperio que face a tus nobles tanto vituperio. Todo eso anda hasta en boca de los ciegos de romance, y de ello se habla en las fuentes públicas, donde las mujeres aguardan a llenar sus cántaros. No, vengo a hablaros de algo mucho más importante, de los robos de niños que tiene acongojada a la ciudad. ¿De los robos de niños? Decidme. ¿Quién o quiénes son los autores? ¿Habéis visto? ¿Podremos saberlos? Juro que, si me ayudáis a prenderlos, haré quemar a fuego lento en el campo de Tablada a esos criminales. O los mandaré descuartizar entre 4 caballos en la plaza de San Francisco. A su debido tiempo haréis lo que convenga, si algo de eso os conviene, señor don Alonso, pero no es así el caso de mi venida, sino preguntar a vueseñoría qué premio o recompensa puedo esperar si se acaba tan doloroso azote de Sevilla, gracias a mi intervención. ¿Premio? El que vos pidáis, os lo prometo. No quiero promesas, mi señor don Alonso, y no es desconfianza. Pero después, ya sabéis, cambian los hombres, cambian las memorias. Yo querría, no una promesa, sino un compromiso formal, ante escribano, y con las garantías que es razón en un asunto de tanta monta. Se hará lo que decís, porque no me duelen prendas cuando prometo algo. Y don Alonso de Cárdenas, comendador de León, y primer regidor de la ciudad de Sevilla, hizo venir a toda prisa un escribano para que formalizase el documento. ¿Cuál premio pedís? El primero, mi libertad, señor. ¿Vuestra libertad? ¿Acaso sois esclavo? No, soy un preso fugitivo a quien la buena fortuna ha hecho descubrir el misterio del cómo y por dónde desaparecen tantos tiernos niños de esta ciudad. Veréis, hace pocos meses, fui condenado a Sevilla desde Marchena, precisamente por haber tomado las armas en rebeldía, contra el rey, siguiendo secretas órdenes de mi señor el duque de Arcos. Salieron mal las cosas, y el duque me dejó abandonado a mi destino, y vine a un calabozo de la cárcel. No me resigné a pudrirme en tan húmedo aposento, y di en escarbar bajo el camastro, sacando la tierra escondida en las faltriqueras, cada vez que me llevaba el guardián al patio a trabajar con los otros presos. Al cabo de cierto tiempo, llegué a tener un espacioso agujero por el que ganar la libertad, pues había topado por misericordia de Dios, con la cloaca antigua que va por debajo de la cárcel. Ya he oído hablar de esas cloacas romanas, o de tiempo de los moros, que en esto nadie ha logrado aclararse. Le llaman el laberinto de Sevilla, y van por debajo de muchas de esas calles. En efecto, di cierta noche en huir por ese ruin camino, a oscuras, y a tientas procurando orientarme por sus tenebrosas estrechuras para salir de la ciudad. Y en tal sazón, fue cuando encontré a quien robaba los niños. Judíos sin duda que por los pasadizos secretos de la sinagoga. Preguntó el escribano. ¿Turcos que vendrían por las cloacas desde el río? Inquirió el regidor. Ni los unos ni los otros. Respondió el desconocido. Pero, escribid, señor escribano. Escribid el compromiso de don Alonso de Cárdenas, de devolverme la libertad, y yo continuaré mi historia. Si no, por Dios, que calle hasta el fin del mundo. Escribió el escribano con sus garrapateados renglones de apretados formulismos. ¿Vuestro nombre? Ahora sí lo diré. Me llamo Melchor de Quintana y Argüeso, bachiller en letras por los estudios de Osuna. El secretario terminó de redactar su escrito y lo leyó pausadamente. Y por la grande importancia de este negocio y servicio que presta a la ciudad remediando la aflicción pública por la desaparición de muchos niños, vengo en perdonar y perdono en nombre de Su Alteza, el Rey de Castilla, y de León, y del Algarve, a Melchor de Quintana y Argüeso, del delito de rebelión armada, otorgándole su cuerpo libre. Firmó don Alonso de Cárdenas, y se quedó con el escrito en la mano, y dijo con voz grave y pausada. Ved que he firmado, no una promesa sino vuestra libertad. Este documento os entregaré y os dejaré ir libremente do queráis, tan pronto como me pongáis en disposición de prender al autor o autores de esos secuestros. Más haré todavía, no os diré dónde podéis prender al autor. Os llevaré donde está, muerto por mi mano hace 2 días. Requirió don Alonso a 2 hombres de armas que tenía para su servicio, y junto con ellos y con el escribano ordenó a Melchor de Quintana. Conducidme entonces a ese lugar, y teneos ya por libre tan pronto como me convenza de que decís verdad. Se dirigieron a la calle de entre cárceles, donde estaban las 2 cárceles, y entraron en el grande caserón de la cárcel real.
requirió don Alonso al alcaide para que les condujese hasta el calabozo, que había ocupado Melchor y donde estaba mal tapado aún, el agujero por donde huyó. Unos presos lo destaparon quitando el escombro que aquí se había echado. Ya apareció nuevamente la galería de la cloaca. Era tal como había dicho don Alonso, una vieja galería abovedada, de tiempos romanos, labrada quizá para desagüe en tiempos de inundaciones o para limpieza de la ciudad. Bajaron con luces, y acompañados del alcaide y de otros hombres de armas de los que guardaban la cárcel. Delante iba con una antorcha en la mano izquierda, y una espada desnuda en la derecha, guiando al grupo, Melchor de Quintana. Anduvieron como cosa de 100 pasos, y llegaron a un lugar donde se cruzaban varias galerías. Estamos en la calle de Espaderos. Dijo don Alonso. Al menos eso es lo que deduzco por lo que hemos andado. Pues ahí tenéis al ladrón y matador de los niños. Dijo Melchor. Y levantando la antorcha para iluminar mejor la galería, mostró a los sorprendidos ojos de sus acompañantes el cuerpo disforme de un monstruoso animal, que les pareció en principio un cocodrilo o dragón, pero que, viéndolo más despacio, reconocieron ser una gran serpiente, gruesa como un hombre, y de más de 20 pies de largo. Aunque impresionaba su temible aspecto, aún más les espantó el ver que tenía clavada en el cuerpo una daga hasta la empuñadura, y por la herida resbalaba viscosa, todavía, una ancha cinta de sangre. ¿Cómo había podido aquel hombre en la oscuridad tenebrosa de la cloaca luchar con el terrible animal y darle muerte? Era cosa que parecía sin duda un gran milagro. Todos los circunstantes miraban con admiración y temor al bachiller Quintana, tal como si fuera un aparecido. En efecto, esta gran bestia era la que robaba a los niños, sin duda saliendo por otras cloacas menores al interior de las casas. Afirmó uno de los alguaciles armados que había estado reconociendo la galería. Pues he visto por el suelo algunos restos infantiles de sus horribles comidas. Señor bachiller, podéis ir libre como os he firmado. Marchad a donde os plazca, y para que no volváis a sentir necesidad de meteros en rebeldías, pasad por la casa consistorial donde os proveeré de algún empleo si queréis quedaros en Sevilla, o de algunos dineros si queréis volver a vuestro pueblo. Don Alonso ordenó que el disforme cuerpo de la sierpe fuera sacado de aquella galería, para que su corrupción pasando unos días no inficionase de pestilencia toda la ciudad. Fue expuesto el animal muerto en la misma calle de Espaderos, y el vulgo que venía a verlo desde todas las collaciones o barrios de Sevilla, a fuerza de repetir el relato de lo sucedido, vino a llamar a esta calle la calle de la Sierpe, nombre que acabó por borrar la memoria del nombre de Espaderos que antes tenía. Y es fama que el bachiller Quintana se quedó en Sevilla ocupando un puesto honroso, en el que su valor y juntamente sus letras, le dieron autoridad y provecho. Pasados unos meses vino a casarse con una hija del mismo don Alonso de Cárdenas, porque a las mujeres siempre les ha placido el hombre valeroso, y más si es letrado. Y con ribetes de poeta como lo era Melchor de Quintana y Argüeso, bachiller en letras por los estudios de Osuna. Que después de los de Salamanca y Sevilla, eran la tercera universidad de España.